Bienvenidos a El Cántaro Vídeo, la sección de videoevangelización de la página elcántarodesicar.com. Enviamos hoy nuestro saludo especial y afectuoso a los hermanos que nos ven desde Argentina, que junto con Panamá y México son también los más numerosos, los hermanos de ese bellísimo país de La Plata. Hoy es el último domingo antes de entrar en la Semana Santa, el último domingo del tiempo de Cuaresma que precede a la celebración de la Semana Santa y comenzará ya el próximo domingo con la celebración del Domingo de Ramos. El Evangelio de San Juan nos había presentado ya el fracaso que el mensaje de Jesús había tenido entre la comunidad de los judíos y sobre todo entre la clase dirigente de los judíos. En el pasaje que leemos hoy son gentiles, paganos, venidos de Grecia, los que se interesan por Jesús. Se lo dicen a los discípulos y los discípulos se lo dicen a Jesús. Esto provoca una reflexión por parte de él. Nos dice que ha llegado la hora. La hora es el momento de la cruz, el momento de la entrega. Y Jesús reflexiona acerca de esa entrega. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. A continuación, Jesús habla de su seguimiento. ¿Quieren seguirle los paganos, los gentiles? Muy bien, pero que sepan a qué se atienen. A no amarse a sí mismo, porque el que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo es el que se guarda para la vida eterna. Jesús se pone él como ejemplo y modelo de su seguidor, de su discípulo. Si el maestro se ha entregado, el discípulo se tiene que entregar. Si el maestro ha renunciado a sí mismo, el discípulo tiene que saber renunciar a sí mismo. Pero Jesús lo dice más explícitamente. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. ¿Dónde está Jesús? En la cruz. En el dolor y en el sufrimiento. Está en la cruz, en la donación de sí mismo, en la entrega de sí mismo, porque parece que la cruz es una condena que recae sobre Jesús, pero realmente Jesús la acepta de forma voluntaria. Jesús acepta ese veredicto como ofrenda al Padre, como ejemplo de amor, la mayor muestra de amor por el Padre y por la humanidad. Es verdad que después de la cruz está la gloria, y el discípulo también, después de la cruz, encontrará la gloria. Pero es el propio destino de Jesús el que espera a su discípulo. Si alguien quiere hacerse discípulo de Jesús por privilegios, anda pero que muy engañado. Volveremos a encontrarnos, si Dios quiere, el próximo domingo en este mismo espacio, El Cántaro Vídeo. Gracias.